Mi nombre es Valentina, y hasta hace poco creía que conocía perfectamente cómo sería mi vida. Tenía 16 años, estudiaba el último año en el Colegio Nacional Simón Bolívar, allá en el barrio La Candelaria de Bogotá. Era una estudiante promedio, no la mejor, pero tampoco la peor. Tenía sueños, como cualquier adolescente. Quería estudiar comunicación social en la Universidad Javeriana, tal vez trabajar en televisión, formar una familia cuando fuera mayor, a los 25 o 30 años. Pero la vida tenía otros planes para mí, y todo cambió una mañana de marzo del 2019. Recuerdo perfectamente ese día. Era un viernes, y había llovido toda la noche anterior. Las calles empedradas del centro histórico estaban mojadas, y desde mi ventana podía ver cómo los vendedores ambulantes comenzaban a acomodar sus puestos en la plaza de Bolívar. Mi mamá, Esperanza, ya estaba despierta preparando arepas para el desayuno. Era costurera y trabajaba desde casa, cosiendo uniformes para colegios distritales. Mi papá, Roberto, se había ido temprano al taller mecánico donde trabajaba en el barrio San Cristóbal. Era un hombre de pocas palabras, pero trabajador, de esos que creen que con esfuerzo se puede salir adelante. Esa mañana me desperté sintiéndome extraña. Tenía náuseas, pero pensé que era por algo que había comido el día anterior en la cafetería del colegio. Durante el desayuno, el olor de las arepas me revolvió el estómago de una manera que nunca antes había experimentado. Mi mamá me vio pálida y me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, que probablemente era un virus estomacal, pero en el fondo de mi corazón algo me decía que no era eso. Caminé hacia el colegio por la carrera séptima, como todos los días. El ruido de los buses, los vendedores gritando sus ofertas, el olor a café tostado que salía de las panaderías, todo era igual que siempre, pero yo me sentía diferente. Durante la clase de matemáticas con el profesor Martínez, las náuseas volvieron. Tuve que pedir permiso para ir al baño, y allí, viéndome en el espejo, me di cuenta de algo que me heló la sangre. No había tenido mi periodo en más de 3 semanas. Mi primer impulso fue negarlo. No puede ser, me decía una y otra vez mientras me salpicaba agua fría en la cara. Solo tengo 16 años, esto no me puede estar pasando a mí. Pero los números no mentían. La última vez había sido a principios de febrero, y ya estábamos a finales de marzo. Sentí como si el mundo se moviera en cámara lenta a mi alrededor. Alejandro, ese era el nombre de mi novio. Teníamos 8 meses de relación desde que nos conocimos en una kermes de la parroquia San Francisco en el barrio La Candelaria. Él tenía 17 años, estudiaba en el Colegio Distrital República de Colombia y sus papás tenían una pequeña tienda de abarrotes en el barrio Santa Fe. Era mi primer amor, mi primer beso, mi primera vez en todo. Éramos jóvenes, inexpertos, y aunque sabíamos de métodos anticonceptivos, en el calor del momento, muchas veces no fuimos cuidadosos. El resto del día escolar fue una pesadilla. No podía concentrarme en las clases, no podía comer en el descanso, no podía fingir que todo estaba normal cuando sentía que mi mundo se estaba desmoronando. Mis amigas, Camila y Andrea, notaron que algo me pasaba, pero yo no podía contarles. No todavía. Primero necesitaba estar segura. Cuando sonó el timbre de salida a las 3 de la tarde, en lugar de tomar mi ruta habitual hacia casa, caminé en dirección contraria. Fui hasta la farmacia San Jorge que quedaba cerca del Chorro de Quevedo. Mis manos temblaban mientras miraba las pruebas de embarazo detrás del mostrador. La farmacéutica, una señora mayor de cabello gris, me preguntó qué necesitaba. Con voz quebrada, le pedí una prueba de embarazo. Me miró con una mezcla de comprensión y lástima que me hizo sentir aún peor. ¿Quieres la más económica o la más confiable, mija?, me preguntó con voz suave. Le dije que la más confiable, aunque eso significara gastar el dinero que había estado ahorrando para comprarme unos zapatos nuevos. Pagué los 25,000 pesos con billetes arrugados que saqué de mi billetera. Metí la caja en mi maleta y salí de la farmacia sintiendo como si llevara una bomba de tiempo. El camino a casa nunca me había parecido tan largo. Cada cuadra que recorría por la carrera séptima hacia el norte
luego por la calle 26 hacia mi barrio, sentía que mi corazón latía más fuerte. Pasé por la iglesia de San Francisco, donde Alejandro y yo nos habíamos besado por primera vez. Pasé por la panadería donde comprábamos pan de bono los fines de semana. Pasé por el parque donde nos sentábamos a hablar de nuestros sueños. Todo me parecía diferente ahora, como si estuviera viendo mi vida anterior a través de un vidrio empañado. Cuando llegué a mi casa, era un edificio de 3 pisos de ladrillo rojo, típico de los barrios populares de Bogotá. Mi mamá estaba en la sala cosiendo uniformes mientras veía una novela en RCN. Me saludó sin levantar la vista de su trabajo, preguntándome cómo me había ido en el colegio. Le dije que bien, que tenía tarea que hacer, y me fui directo a mi cuarto. Compartía cuarto con mi hermana menor, Sofía, de 12 años, pero ella estaba en clases de natación en el polideportivo del barrio hasta las 6. Tenía exactamente 2 horas antes de que regresara. Cerré la puerta con seguro, algo que nunca hacía, y saqué la caja de mi maleta con manos temblorosas. Leí las instrucciones 3 veces antes de entenderlas completamente. Mi mente estaba en blanco, como si el miedo hubiera borrado mi capacidad de procesar información. Fui al baño que compartíamos toda la familia, ese baño pequeño con azulejos celestes que mi papá había arreglado el año anterior. Me senté en el inodoro y hice lo que las instrucciones decían. 5 minutos. Tenía que esperar 5 minutos para conocer mi destino. Fueron los 5 minutos más largos de mi vida. Puse la prueba sobre el lavamanos y me senté en el borde de la bañera, mirando el reloj de mi celular como si fuera una cuenta regresiva hacia el fin del mundo. Oraba sin parar. Dios mío, por favor, que sea negativo. Por favor, que esto sea solo un susto. Te prometo que seré más cuidadosa. Te prometo que me portaré bien, pero por favor, que sea negativo. Pero Dios tenía otros planes para mí. Cuando los 5 minutos pasaron, tomé la prueba con manos que temblaban tanto que casi se me cae. 2 líneas rosadas, claras, inconfundibles, definitivas. Estaba embarazada. Me desplomé en el piso del baño y comencé a llorar, como nunca antes había llorado en mi vida. No eran lágrimas de tristeza simplemente. Eran lágrimas de terror, de desesperación, de la sensación de que mi vida acababa de terminar antes de que realmente hubiera comenzado. Me quedé allí, en el piso frío del baño, llorando hasta que no me quedaron más lágrimas. Cuando finalmente pude levantarme, me lavé la cara y traté de componerme antes de que mi mamá sospechara algo. Escondí la prueba en el fondo de mi armario, envuelta en una camiseta vieja. Durante la cena, mis papás notaron que estaba callada, pero atribuyeron mi silencio al cansancio del colegio. Si hubieran sabido lo que realmente pasaba por mi mente, esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la mañana, mirando el techo y pensando en todas las formas en que esta noticia iba a destruir mi vida y la de mi familia. Pensé en mi papá, en cómo reaccionaría un hombre tradicional y religioso al saber que su hija había fallado. Pensé en mi mamá, en cómo se sentiría una mujer que había sacrificado tanto por darnos una buena educación. Pensé en mis sueños de estudiar comunicación, en mis planes de viajar, de conocer el mundo. Pero, sobre todo, pensé en Alejandro. Teníamos que hablar, tenía que contarle, pero no sabía cómo. Nos veíamos todos los sábados en el Parque Nacional, cerca de la Universidad Nacional. Era nuestro lugar especial, donde íbamos a caminar entre los árboles y a hablar de todo. Decidí que le diría allí el sábado siguiente. El sábado llegó como una sentencia. Me levanté temprano, me vestí con especial cuidado, como si la ropa adecuada pudiera hacer que las noticias fueran menos devastadoras. Llevaba una blusa blanca que Alejandro me había dicho que me quedaba bonita y unos jeans que ya me estaban quedando un poco ajustados en la cintura, aunque en ese momento no sabía si era por el embarazo o por mi imaginación. Alejandro me estaba esperando en la entrada del parque, como siempre. Tenía puesta su chaqueta azul favorita y esa sonrisa que me había enamorado desde el primer día. Me saludó con un beso en la mejilla y me preguntó por qué había estado tan extraña durante la semana.
Habíamos hablado por WhatsApp, pero yo había sido evasiva, distante. Caminamos por los senderos del parque en silencio por un rato. Había familias haciendo picnic, parejas de novios como nosotros, niños corriendo y gritando. Todo parecía tan normal, tan ajeno a la bomba que estaba a punto de explotar en nuestras vidas. Finalmente, encontramos una banca debajo de un gran eucalipto, lejos del ruido. «Alejandro», le dije, y mi voz sonó más quebrada de lo que hubiera querido. «Tengo que contarte algo muy importante». Él me miró con esos ojos café que conocía tan bien, y vi en ellos una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Qué pasas, Valentina? Me tienes preocupado desde el lunes». Respiré profundo, cerré los ojos y solté las palabras que iban a cambiar nuestras vidas para siempre. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Abrí los ojos y vi su cara transformarse lentamente, como si estuviera procesando una información que su mente se negaba a aceptar. Se quedó callado, por lo que me pareció una eternidad, mirándome como si fuera una extraña. «¿Estás segura?», fue lo primero que me preguntó, con una voz que apenas reconocí. Le conté sobre la prueba, sobre los síntomas, sobre las fechas. Vi cómo su cara se ponía pálida, cómo sus manos comenzaron a temblar. En ese momento, los dos no éramos más que dos niños asustados que se habían metido en algo mucho más grande de lo que podían manejar. Y así fue como comenzó la historia que cambiaría mi vida para siempre. En un parque de Bogotá, en una tarde de marzo, con las palabras «Estoy embarazada», flotando en el aire entre dos adolescentes que de repente se dieron cuenta de que ya no eran niños, sino que estaban a punto de convertirse en padres, quisieran o no. La reacción de Alejandro fue peor de lo que había imaginado. Después de ese silencio eterno que se sintió como si el mundo hubiera dejado de girar, vi cómo su rostro pasó del shock inicial a algo que nunca antes había visto en él: pánico puro. Se levantó de la banca tan bruscamente que por un momento pensé que iba a salir corriendo y dejarme allí, sola con la noticia que acababa de cambiar nuestras vidas. «No puede ser, Valentina, no puede ser», repetía una y otra vez, caminando de un lado a otro frente a la banca. Se pasaba las manos por el cabello, algo que hacía cuando estaba muy nervioso. «Somos muy jóvenes, yo apenas estoy terminando el bachillerato, mis papás me van a matar, tu papá me va a matar». Sus palabras se atropellaban unas con otras, como si hablando más rápido pudiera hacer que la realidad desapareciera. Yo seguía sentada en esa banca, viendo al chico de quien creía estar enamorada desmoronarse frente a mis ojos. En ese momento entendí que estaba completamente sola. Alejandro no me estaba preguntando cómo me sentía, no me estaba consolando, no me estaba diciendo que todo iba a estar bien. Solo pensaba en sí mismo, en sus problemas, en cómo esto lo afectaba a él. «¿Y qué vamos a hacer?», le pregunté con una voz que sonó más pequeña de lo que quería. Era la pregunta que había estado atormentándome toda la semana, y necesitaba saber que no era la única pensando en soluciones, aunque todas me aterrorizaran. Alejandro se detuvo y me miró con una expresión que jamás olvidaré. Era una mezcla de miedo, resentimiento y algo que me dolió reconocer, como si yo fuera la culpable de todo lo que estaba pasando. «No sé, Valentina, no sé. Esto no estaba en mis planes. Yo quería estudiar ingeniería en la Universidad Nacional. Mi papá está ahorrando para pagarme la matrícula». Esas palabras me partieron el corazón. Habló de sus planes como si los míos no importaran, como si yo no hubiera tenido también sueños y metas que ahora se veían amenazados. En ese momento comencé a entender que el amor que creía que teníamos no era tan fuerte como pensaba, o al menos no era el tipo de amor que sobrevive a las crisis reales. Nos despedimos esa tarde con una promesa de hablar durante la semana, de pensar en qué hacer, de encontrar una solución juntos. Pero esa promesa se sintió vacía, como palabras dichas solo para llenar el silencio incómodo. El domingo no me escribió ni me llamó. El lunes tampoco. El martes recibí un mensaje cortante. «Necesito tiempo para pensar», tiempo que se convirtió en días, y los días en semanas.
Mientras tanto, yo tenía que enfrentar la realidad que crecía dentro de mí cada día. Las náuseas matutinas se volvieron más intensas. Durante la clase de educación física con la profesora García, tuve que salir corriendo al baño a vomitar. Mis amigas Camila y Andrea comenzaron a hacer preguntas que no sabía cómo responder. «Te ves muy pálida últimamente», me decía Camila, con preocupación genuina. «¿Estás comiendo bien? ¿Durmiendo suficiente?». La culpa me carcomía por dentro. Estas chicas habían sido mis amigas desde séptimo grado. Compartíamos todo, desde quienes nos gustaban hasta nuestros problemas familiares. Pero esto era diferente. Esto era algo que sabía que las iba a chocar, que cambiaría la forma en que me veían para siempre. Además, tenía miedo de que se lo contaran a otros compañeros y la noticia llegara a oídos de los profesores, o, peor aún, de mis padres antes de que yo estuviera lista para contárselos. En casa, la situación se volvía cada día más tensa, aunque mis padres aún no sabían nada. Mi mamá, Esperanza, comenzó a notar cambios en mi comportamiento. Durante las cenas familiares, que siempre habían sido momentos de conversación y risas, yo me quedaba callada, empujando la comida en mi plato sin realmente comer. El olor de ciertos alimentos, especialmente el pollo guisado que tanto me gustaba antes, me revolvía el estómago. «Shemija, ¿qué te pasa?», me preguntó una noche mi mamá mientras recogía los platos. Estábamos en la pequeña cocina de nuestra casa, con esos gabinetes de madera que mi papá había pintado de blanco el año anterior. «Últimamente te veo muy rara, muy callada. ¿Problemas en el colegio? ¿Peleaste con Alejandro?». La mención del nombre de Alejandro me hizo sentir como si me hubieran dado una puñalada. Llevábamos 3 semanas sin hablar, 3 semanas en las que él había estado evitándome como si fuera una enfermedad contagiosa. Cuando lo veía en los alrededores de nuestros colegios, él cruzaba la calle o se metía en alguna tienda para no tener que enfrentarme. «No, mamá, todo está bien», mentí, forzando una sonrisa que sabía que no era convincente. «Solo estoy cansada por los exámenes finales». Era abril, y efectivamente nos acercábamos a los exámenes del primer periodo, pero esa no era la razón de mi estado. Mi papá, Roberto, también comenzó a notar cambios, aunque él era menos directo que mi mamá para preguntar. Un hombre de pocas palabras, acostumbrado a expresar su amor a través de acciones más que de conversaciones. Llegaba del taller mecánico todas las noches a las 6:30, oliendo a aceite de motor y con las manos manchadas que no importaba cuánto se lavara. Después de cenar, se sentaba en su sillón favorito frente al televisor a ver las noticias, pero yo sentía sus ojos siguiéndome, estudiándome, tratando de entender qué me pasaba. Una noche, mientras yo fingía hacer tarea en la mesa del comedor, se acercó y se sentó frente a mí. «Valentina», me dijo con esa voz grave que usaba cuando quería hablar en serio, «tu mamá y yo estamos preocupados por ti. Si hay algo que te esté molestando, puedes contarnos. Somos tu familia». Por un momento estuve tentada a contarle todo, a desahogarme, a pedirle ayuda, a dejar que él se hiciera cargo de esta situación que me superaba completamente. Pero cuando lo miré a los ojos, vi a un hombre que había trabajado toda su vida para darnos una mejor oportunidad, que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para ir a ese taller donde ganaba apenas lo suficiente para mantenernos. Vi a un hombre con principios sólidos, religioso, que iba a misa todos los domingos a la iglesia del Sagrado Corazón en nuestro barrio, y supe que mi noticia lo iba a destrozar. «No, papá, solo estoy un poco estresada por el colegio», le dije, y vi cómo su expresión se suavizó con alivio. Confiaba en mí, creía en la hija que había criado para ser responsable y estudiosa. Esa confianza hizo que mi mentira se sintiera aún peor. Las semanas pasaban y mi situación con Alejandro empeoraba. Finalmente, decidí confrontarlo. Sabía que los viernes por la tarde él jugaba fútbol con sus amigos en la cancha del Colegio República de Colombia. Fui hasta allá sintiéndome como una acosadora, pero desesperada por respuestas. Lo esperé afuera de la cancha hasta que terminó el partido. Cuando me vio,
Su cara se transformó en una mezcla de molestia y resignación. Sus amigos se fueron, lanzándome miradas curiosas que me hicieron sentir aún más incómoda. «Necesitamos hablar», le dije, tratando de sonar más fuerte de lo que me sentía. «Valentina, ya te dije que necesito tiempo», respondió, sin siquiera mirarme a los ojos. Tenía la camiseta empapada en sudor y el cabello pegado a la frente. Se veía mayor, más cansado, como si estas semanas también hubieran sido difíciles para él. ¿Tiempo para qué, Alejandro? ¿Para que esto desaparezca mágicamente? ¿Para fingir que no pasó nada? Mi voz se quebró al final y odié sonar tan desesperada. Fue entonces cuando me dijo las palabras que me rompieron completamente. «Mira, Valentina, yo no estoy listo para esto. No sé si ese bebé es mío, y aunque lo sea, yo no puedo hacerme responsable ahorita. Tengo toda la vida por delante». Sentí como si me hubiera abofeteado. «¿No sabes si es tuyo? ¿En serio me estás preguntando eso? Tú fuiste mi primera vez, Alejandro. Mi única vez». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, y ya no me importó que estuviéramos en público. «Eso es lo que tú dices», murmuró, y esas 4 palabras fueron suficientes para terminar con cualquier resto de amor que pudiera haber sentido por él. En ese momento entendí que el chico del que me había enamorado, el que me había prometido amor eterno bajo las estrellas, era un cobarde que prefería lastimarme antes que enfrentar las consecuencias de sus actos. Me fui de allí llorando, sabiendo que estaba completamente sola. Caminé por las calles de Bogotá sin rumbo fijo, pasando por lugares que antes habían sido especiales para nosotros y que ahora solo me traían dolor. Pasé por la heladería Popsi, donde habíamos compartido nuestro primer helado, por el centro comercial Gran Estación, donde habíamos ido a ver películas, por la iglesia donde nos habíamos conocido. Esa noche llegué a casa más tarde de lo normal. Mis papás estaban preocupados, pero les dije que había estado estudiando en casa de Camila. Otra mentira que se sumaba a la montaña de mentiras que había construido en las últimas semanas. En mi cuarto, me senté en mi cama y por primera vez, desde que supe que estaba embarazada, realmente procesé lo que significaba mi situación. Tenía 16 años, estaba embarazada. El padre del bebé me había abandonado, y mis papás no tenían idea de lo que estaba pasando. No tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía un plan. Esa noche, por primera vez, contemplé seriamente todas mis opciones. Pensé en contarles a mis papás y enfrentar su decepción. Pensé en buscar información sobre adopción. Pensé en opciones que ni siquiera podía pronunciar en mi mente, pero que sabía que existían. Todas me aterrorizaban por diferentes razones. Fue en ese momento de desesperación total cuando comencé a distanciarme no solo de mi familia y amigos, sino también de Dios. La niña que había ido a misa todos los domingos desde pequeña, que había hecho su primera comunión con una sonrisa radiante, que había participado en grupos juveniles de la parroquia, comenzó a sentir que Dios la había abandonado. ¿Por qué a mí?, le preguntaba al techo de mi cuarto en las noches de insomnio. ¿Por qué me castigas así? ¿Qué hice para merecer esto? Pero el silencio era lo único que recibía como respuesta, y ese silencio comenzó a llenarse de resentimiento. Mi mundo se había desplomado completamente, y yo no tenía idea de que lo peor aún estaba por venir. No sabía que pronto tendría que enfrentar no solo mi propia desesperación, sino también la reacción de una familia que había puesto todas sus esperanzas en mí, y la de una sociedad que tenía muy poca compasión para las madres adolescentes. Todo lo que había conocido como mi vida normal había terminado, y yo estaba a punto de entrar en el periodo más oscuro de mi existencia, donde sentiría que no había salida, donde contemplaría decisiones que jamás pensé que tendría que considerar, y donde mi fe en Dios sería puesta a prueba de maneras que nunca imaginé posibles. Para mayo, ya no podía ocultar más los cambios en mi cuerpo. Tenía casi 3 meses de embarazo, y aunque aún no se notaba mucho, mi ropa comenzaba a quedarme ajustada. Pero más que los cambios físicos, era el peso emocional lo que me estaba destruyendo por dentro. Cada día que pasaba, sin contarles a mis papás, se sentía como una traición más grande, pero al mismo tiempo
Cada día también hacía que fuera más difícil encontrar las palabras correctas. Las náuseas matutinas habían empeorado. Ya no podía culpar a un virus estomacal cuando todas las mañanas tenía que correr al baño a vomitar. Mi mamá comenzó a insistir en llevarme al médico y yo inventaba excusas cada vez más elaboradas. «Se me va a pasar solo, mami», le decía. «Ya me siento mejor», pero era obvio que no me creía. Una mañana de miércoles, mientras vomitaba en el baño de la casa, mi mamá tocó la puerta. «Valentina, abre la puerta. Estoy muy preocupada». Su voz tenía un tono que no había escuchado antes, mezcla de autoridad y desesperación. Cuando salí, me encontré con sus ojos llenos de lágrimas de preocupación. «Mija, esto no es normal. Vamos al hospital ahora mismo». El pánico se apoderó de mí. No podía ir a un hospital. No podía permitir que un médico les dijera a mis papás lo que yo aún no había tenido el valor de confesar. «No, mami, por favor. Solo necesito descansar un poco más. Tal vez es el estrés de los exámenes», supliqué, aferrándome a cualquier excusa que pudiera sonar creíble. Pero mi mamá ya había tomado una decisión. «Roberto», le gritó a mi papá, quien estaba desayunando antes de irse al taller. «Ven acá. Tu hija está muy enferma y se niega a ir al médico». Escuché los pasos pesados de mi papá acercándose y supe que se me había acabado el tiempo. Mi papá me miró con esos ojos que conocía tan bien, ojos que habían visto trabajar desde los 14 años para ayudar a mantener a su familia. «Valentina, si estás enferma, tienes que ver un médico. No podemos jugar con tu salud». Su voz era firme pero cariñosa, y eso hizo que mi corazón se partiera aún más. Fue en ese momento, parada en el pasillo de nuestra casa con mis dos padres mirándome con preocupación genuina, que finalmente se rompió la represa que había estado conteniendo toda mi angustia. Comencé a llorar de una manera que los asustó a ambos. No eran lágrimas normales, eran sollozos que salían desde lo más profundo de mi alma, como si toda la desesperación de las últimas semanas finalmente encontrara una salida. «¿Qué te pasa, mi amor?», me preguntó mi mamá, abrazándome mientras yo temblaba en sus brazos. «Sea lo que sea, podemos solucionarlo. Somos tu familia». Pero yo sabía que lo que estaba a punto de decirles no tenía solución fácil. Sabía que iba a cambiar la forma en que me veían para siempre. Entre sollozos, logré decir las palabras que había estado ensayando en mi mente durante semanas. «Mami, papi, estoy embarazada». El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que hubiera experimentado antes. No era como el silencio de Alejandro en el parque, que había estado lleno de shock y negación. Este silencio estaba cargado de una mezcla de incredulidad, dolor y la lenta comprensión de que la vida de toda la familia acababa de cambiar para siempre. Mi mamá fue la primera en reaccionar. Se separó de mí lentamente, como si de repente yo fuera una extraña. Sus ojos, que segundos antes habían estado llenos de preocupación maternal, ahora mostraban algo que me dolió reconocer: decepción. Una decepción tan profunda que parecía dolerle físicamente. «¿Qué dijiste?», murmuró mi papá, y su voz sonaba como si viniera desde muy lejos. Se había puesto pálido, y vi cómo sus manos comenzaron a temblar ligeramente. «Estoy embarazada», repetí, esta vez con más fuerza, aunque cada palabra se sentía como un cristal cortándome la garganta. «Tengo casi 3 meses». La reacción de mi papá fue inmediata y devastadora. Se dio vuelta y golpeó la pared con tanta fuerza que el sonido resonó por toda la casa. Mi hermana Sofía, que estaba alistándose para el colegio en nuestro cuarto, salió corriendo a ver qué había pasado. Al vernos a todos llorando en el pasillo, se quedó parada en la puerta, sin entender qué ocurría. «16 años, Valentina». «¡16 años!», gritó mi papá, y nunca antes lo había visto tan furioso. «¿En qué estabas pensando? ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable?». Sus palabras me golpearon como bofetadas físicas. Mi mamá lloraba en silencio, con esas lágrimas que las madres lloran cuando sienten que han fallado en la crianza de sus hijos. «¿Cómo no me di cuenta?», se preguntaba una y otra vez. «¿Cómo no vi las señales? ¿Qué clase de madre soy?». «No es culpa tuya, mami», traté de decirle, pero ella me miró con una mezcla de dolor y enojo que
que nunca había visto en sus ojos. ¿Fue ese muchacho? ¿Alejandro?, preguntó mi papá, y cuando asentí, vi cómo su furia se intensificaba. ¿Dónde está él? ¿Dónde está ese desgraciado que se aprovechó de mi hija? Tuve que contarles que Alejandro me había abandonado, que me había dicho que no sabía si el bebé era suyo, que básicamente me había dejado sola para enfrentar todo esto. Si había pensado que mi papá estaba furioso antes, eso no era nada comparado con lo que vi en sus ojos cuando le conté sobre el abandono de Alejandro. «Voy a matar a ese muchacho», murmuró entre dientes, y por un momento pensé que realmente iba a salir de la casa para buscarlo. Mi mamá tuvo que sujetarlo del brazo para calmarlo. Los días que siguieron a esa confesión fueron los más oscuros de mi vida hasta ese momento. La dinámica de nuestra familia cambió completamente. Mi papá apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía, era con una frialdad que me helaba el alma. Mi mamá alternaba entre momentos de apoyo maternal y episodios de llanto donde me culpaba por haberse arruinado todo por lo que habían trabajado. «Teníamos tantos planes para ti», me decía entre lágrimas, «la universidad, una carrera, un futuro mejor del que nosotros tuvimos. ¿Y ahora? ¿Ahora qué?». Sus palabras, aunque entendibles, me hacían sentir como si hubiera cometido el peor crimen posible. Mi hermana Sofía fue quien me sorprendió más. A sus 12 años, mostró una madurez que no esperaba. Una noche, mientras nuestros papás discutían en la sala sobre qué hacer conmigo, ella se acercó a mi cama y me abrazó. «No importa lo que pase. Sigue siendo mi hermana», me susurró. «Y voy a querer a tu bebé también». Pero el apoyo de Sofía no era suficiente para contrarrestar el peso de la decepción familiar y el aislamiento que comencé a sentir. Mis papás decidieron que tenía que dejar el colegio inmediatamente. «No podemos permitir que todo el mundo se entere», dijo mi papá. «Ya suficiente vergüenza es para la familia». Dejar el Colegio Nacional Simón Bolívar fue como perder mi identidad. De un día para otro, ya no era una estudiante con sueños y metas. Era solo la niña que se embarazó a los 16 años. Mis amigas Camila y Andrea trataron de contactarme, pero mis papás les dijeron que estaba enferma y que necesitaba estar aislada. Gradualmente, dejaron de llamar. Los vecinos comenzaron a notar mi ausencia y a hacer preguntas. En nuestro barrio, donde todo el mundo conocía a todo el mundo, era imposible mantener secretos por mucho tiempo. Doña Mercedes, la señora de la tienda de la esquina, le preguntó a mi mamá por qué yo no había estado comprando el pan en las mañanas como siempre. Don Carlos, el vigilante del edificio, comentó que me veía muy poco últimamente. Mi mamá comenzó a inventar historias cada vez más elaboradas para explicar mi ausencia. Primero dijo que tenía problemas de salud, luego que me habían trasladado a estudiar a otra ciudad con unos familiares, pero yo sabía que eventualmente la verdad saldría a la luz, y la anticipación de ese momento me llenaba de terror. Durante este período, mi relación con Dios llegó a su punto más bajo. La niña que había confiado ciegamente en su amor y su plan, ahora se sentía abandonada y castigada injustamente. «¿Por qué me haces esto?», le reclamaba en mis oraciones nocturnas. «¿Por qué permites que todo sea tan difícil? ¿Dónde está tu misericordia?». Dejé de orar completamente. Cuando mi mamá me invitaba a acompañarla a la misa dominical en la iglesia del Sagrado Corazón, yo me negaba rotundamente. «No quiero ir», le decía. «No quiero que la gente me vea y comience a murmurar». Pero la verdad era más profunda. No quería estar en un lugar que me recordara un Dios que sentía que me había abandonado en el momento en que más lo necesitaba. Fue durante una de esas noches de insomnio, cuando el bebé había comenzado a moverse ligeramente dentro de mí, que toqué fondo completamente. Estaba acostada en mi cama, mirando el techo, sintiendo el peso de todas las decisiones que había tomado y todas las que aún tenía que tomar. Por primera vez, dejé que pensamientos muy oscuros entraran en mi mente. Pensé en lo fácil que sería simplemente desaparecer. Pensé en cómo mi familia podría recuperarse de la vergüenza si yo ya no estuviera allí para recordársela constantemente. Pensé en que tal vez
Todos estarían mejor sin mí y sin el problema que había traído a sus vidas. Esa noche me levanté y fui al baño. Abrí el botiquín y vi las pastillas para dormir de mi mamá, las que tomaba cuando la ansiedad no la dejaba descansar. Por unos minutos que se sintieron como horas, las sostuve en mis manos, pensando en que podría ser una salida de todo este dolor. Pero entonces sentí una pequeña patadita en mi vientre, apenas perceptible, pero real. Era la primera vez que sentía claramente al bebé moverse, y esa sensación me devolvió bruscamente a la realidad. No era solo mi vida la que estaba considerando terminar. Había otra vida dependiendo de mí, una vida inocente, que no tenía culpa de las circunstancias de su concepción. Esa noche puse las pastillas de vuelta en el botiquín y regresé a mi cama. Pero algo había cambiado. Había tocado fondo. Había visto la profundidad real de mi desesperación, y aunque aún no sabía cómo iba a salir de ese hoyo, sabía que tenía que encontrar una manera. No solo por mí, sino por la pequeña vida que crecía dentro de mí. Sin embargo, aún faltaban semanas antes de que encontrara la luz al final del túnel. Aún tendría que enfrentar más rechazo, más juicio, más momentos de desesperación absoluta. Pero esa noche, cuando sentí la primera patadita de mi bebé, algo despertó en mí, un instinto maternal primitivo, que me decía que tenía que luchar, que tenía que encontrar una manera de salir adelante. No importa qué tan imposible pareciera en ese momento. Era un sábado de junio, y llevaba casi 2 meses encerrada en mi casa como una prisionera de mi propia situación. Tenía 4 meses y medio de embarazo, y ya era imposible ocultar mi estado. Mi mamá había decidido que era hora de que saliera a comprar algunas cosas necesarias para el bebé, aunque lo hiciera con evidente renuencia. No podemos seguir fingiendo que esto no está pasando, me dijo esa mañana mientras se arreglaba para salir. Necesitas ropa de maternidad y vitaminas prenatales. Hacía tanto tiempo que no salía de casa que cuando pisé la calle, me sentí como si hubiera salido de una cueva después de meses de oscuridad. El sol me lastimaba los ojos, y los sonidos de la ciudad me parecían amplificados. Caminamos en silencio por las calles del centro de Bogotá hasta llegar al supermercado Éxito de la avenida Caracas. Era uno de esos supermercados grandes donde esperábamos no encontrarnos con conocidos del barrio. Mi mamá llevaba una lista escrita en un papel arrugado: vitaminas, ropa interior cómoda, algunas blusas holgadas. Caminábamos por los pasillos como autómatas, evitando el contacto visual con otros compradores. Yo me sentía como si llevara un letrero en la frente que dijera «adolescente embarazada», y estaba segura de que todo el mundo me estaba juzgando. Fue en el pasillo de farmacia, mientras mi mamá comparaba precios de vitaminas prenatales, que sucedió algo que cambiaría el curso de mi historia para siempre. Una señora mayor, de cabello gris plateado recogido en un moño elegante, se acercó a nosotras. Llevaba una blusa floreada azul y tenía unos ojos café que irradiaban una calidez que no había visto en mucho tiempo. «Disculpen», nos dijo con una voz suave pero clara. «No quiero ser entrometida, pero no pude evitar notar que están buscando vitaminas prenatales. Soy Carmen Delgado y trabajo con un ministerio de apoyo a madres jóvenes en la Iglesia Cristiana Manantial de Vida en Envigado». Cuando mencionó que trabajaba con madres jóvenes, vi cómo mi mamá se tensó visiblemente. «No necesitamos nada, gracias», respondió mi mamá de manera cortante, tratando de terminar la conversación antes de que comenzara. Pero había algo en los ojos de esta mujer, algo que me hizo querer escuchar lo que tenía que decir. Carmen no se desanimó por la frialdad de mi mamá. En lugar de eso, me miró directamente a mí con una sonrisa que no tenía ni un ápice de juicio o lástima. «¿Cuántos meses tienes, Manuela Feiri, mi niña?», me preguntó con genuino interés. «4 y medio», respondí en voz baja, sorprendiéndome a mí misma por haber contestado. Hacía tanto tiempo que no hablaba con extraños que mi propia voz me sonó rara. «¡Qué hermoso!», exclamó, y lo dijo con tanta sinceridad que por un momento olvidé todas las miradas de juicio que había estado imaginando. Es una etapa muy especial, aunque sé que puede ser abrumadora.
especialmente cuando se es joven. Mi mamá trató de alejarnos de la conversación, pero Carmen continuó. Mira, querida, no sé cuál es tu situación específica, y no necesito saberla, pero quiero que sepas que hay un lugar donde puedes encontrar apoyo, sin juicio, sin condiciones. Nuestro grupo se reúne todos los miércoles a las 7 de la noche en la iglesia. Son madres de diferentes edades. Algunas fueron madres muy jóvenes como tú, otras están pasando por situaciones difíciles. Sacó una tarjeta pequeña de su bolso y me la extendió. Esta es la dirección de la iglesia. Si alguna vez necesitas hablar con alguien, o si solo quieres conocer a otras mujeres que entienden lo que estás viviendo, las puertas están abiertas. Mi mamá tomó la tarjeta antes de que yo pudiera hacerlo. Gracias, pero estamos bien, dijo. Pero Carmen ya se había dirigido a mí nuevamente. Valentina, me dijo, y me sorprendió que supiera mi nombre hasta que me di cuenta de que había escuchado a mi mamá llamarme durante nuestro recorrido por el supermercado. Kapoor, quiero que sepas algo muy importante. Dios no te ve como un error. Él no ve tu embarazo como un castigo. Él te ve como su hija amada y tiene un plan hermoso para ti y para tu bebé. Esas palabras me golpearon como un rayo. Hacía meses que no escuchaba hablar de Dios en términos de amor en lugar de castigo. Hacía meses que no escuchaba a alguien sugerir que tal vez mi situación no era el fin del mundo, sino el comienzo de algo diferente, pero igualmente valioso. Las madres jóvenes tienen una fortaleza especial, continuó Carmen, aparentemente ajena a la incomodidad de mi mamá. He visto a chicas de tu edad criar hijos extraordinarios, terminar sus estudios, construir vidas hermosas. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y nunca tienes que hacerlo sola. Cuando nos fuimos del supermercado, mi mamá rompió la tarjeta que Carmen nos había dado y la tiró en el primer basurero que encontramos. No necesitamos que extraños se metan en nuestros asuntos, murmuró. Pero las palabras de Carmen se habían grabado en mi mente como fuego en madera seca. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Carmen resonaban en mi cabeza una y otra vez. Dios no te ve como un error. Durante todos estos meses había estado convencida de que era exactamente eso, un error, una decepción, un fracaso. Pero esta mujer, que ni siquiera me conocía, había visto algo diferente en mí. Durante los días siguientes, no podía dejar de pensar en el grupo de apoyo que Carmen había mencionado. Me imaginaba a otras mujeres, tal vez algunas de mi edad, compartiendo historias similares a la mía. Me imaginaba un lugar donde no tendría que esconder mi barriga, donde no tendría que inventar excusas por mi situación, donde tal vez podría encontrar respuestas a las preguntas que me habían estado atormentando. El miércoles siguiente, mientras mi familia cenaba en silencio, como había sido la costumbre desde que supieron de mi embarazo, tomé una decisión que cambiaría todo. Voy a salir un rato, anuncié, levantándome de la mesa. ¿A dónde?, preguntó mi papá con desconfianza. Desde la revelación de mi embarazo, tenía que reportar cada uno de mis movimientos, por pocos que fueran. Voy a caminar un rato. Necesito aire fresco. Mentí a medias. Técnicamente iba a caminar, solo que tenía un destino específico en mente. No se te ocurra ir muy lejos, me advirtió mi mamá, y regresa antes de las 9. Salí de casa con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se me iba a salir del pecho. Había memorizado la dirección que Carmen había mencionado. Iglesia Cristiana Manantial de Vida, carrera 43A con calle 37 Sur, Envigado. Tomé un bus desde el centro de Bogotá, un viaje que normalmente habría durado 40 minutos, pero que esa noche se sintió como una eternidad. Cuando llegué a la dirección, encontré un edificio modesto pero acogedor. No era una iglesia tradicional con campanarios y vitrales, sino más bien una casa grande adaptada para servicios religiosos. Había luces cálidas en las ventanas y pude escuchar voces femeninas conversando desde adentro. Me quedé parada afuera durante al menos 10 minutos, debatiendo si entrar o no. Parte de mí quería dar la vuelta y regresar a casa,
inventar alguna excusa sobre por qué había tardado tanto. Pero otra parte de mí, una parte que había estado dormida durante meses, me empujaba hacia adelante. Finalmente, toqué la puerta. Carmen fue quien abrió y su cara se iluminó cuando me vio. «Valentina, sabía que vendrías», me dijo, como si hubiera estado esperándome toda la semana. «Pasa, mi niña. Las chicas van a estar encantadas de conocerte». Me llevó a una sala donde había un círculo de sillas plásticas, y en cada una estaba sentada una mujer diferente. Había mujeres de todas las edades, algunas que parecían tener mi edad, otras que claramente eran mayores, algunas embarazadas como yo, otras con bebés en brazos, y algunas que parecían estar allí solo para ofrecer apoyo. «Chicas», anunció Carmen, «quiero presentarles a Valentina. Está esperando su primer bebé y está pasando por un momento difícil». En lugar de las miradas de juicio que había estado esperando, recibí sonrisas cálidas y murmullos de bienvenida. Una chica que parecía tener apenas un año más que yo, con un bebé de pocos meses en brazos, se acercó a mí. «Hola, soy Mariana, tengo 17 años y este es mi hijo Santiago. Él tiene 4 meses». Otra joven, claramente embarazada y que parecía tener mi edad, también se presentó. «Yo soy Daniela, tengo 18 años y estoy de 7 meses. También fue muy difícil al principio, pero estas mujeres me han ayudado muchísimo». Durante la siguiente hora, escuché historias que eran sorprendentemente similares a la mía. Mariana había sido rechazada por el padre de su bebé y por su familia inicialmente. Daniela había considerado abandonar sus estudios hasta que el grupo la ayudó a encontrar opciones para continuar su educación. Había mujeres que habían sido madres solteras, otras que habían encontrado apoyo en parejas comprensivas, y algunas que habían pasado por procesos de adopción. Pero lo que más me impactó no fueron las historias de dolor, sino las historias de superación. Escuché sobre mujeres que habían terminado su bachillerato mientras criaban a sus hijos, que habían encontrado trabajos dignos, que habían construido familias hermosas a pesar de los comienzos difíciles. «Valentina Hashem», me dijo Carmen hacia el final de la reunión, «quiero que sepas que no importa lo que haya pasado antes, no importa cuán perdida te sientas ahora, Dios tiene un plan para ti. Él puede tomar los pedazos rotos de tu vida y crear algo hermoso con ellos». Cuando terminó la reunión, varias de las mujeres me dieron sus números de teléfono. «Llámame cuando necesites hablar», me dijo Mariana. «A cualquier hora. Entiendo exactamente lo que estás viviendo». En el bus de regreso a casa, por primera vez en meses, sentí algo que había olvidado completamente. Esperanza. No era una esperanza ciega o ingenua, sino una esperanza basada en evidencia real. Había visto con mis propios ojos que era posible salir adelante, que otras chicas como yo habían encontrado maneras de construir vidas significativas a pesar de embarazos no planeados. Esa noche llegué a casa justo antes de las 9, como había prometido. Mis papás me preguntaron dónde había estado, y por primera vez en mucho tiempo no mentí completamente. Fui a caminar y terminé en una iglesia. Les dije, conocí a algunas personas muy amables. Mi mamá frunció el ceño. «¿Qué iglesia? No fue esa mujer del supermercado, ¿verdad?» «Sí», admití. «Pero mamá, estas mujeres realmente entienden lo que estoy pasando. Hay otras chicas de mi edad que han pasado por lo mismo, y están bien. Sus hijos están bien, tienen trabajos, estudian, son felices». Mi papá se levantó de su sillón. «Valentina, no necesitas que extraños te llenen la cabeza de ideas raras. Esta familia puede manejar sus propios problemas». Pero yo ya había probado un poco de esperanza y no estaba dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. «Papá, no son ideas raras. Son mujeres reales con historias reales de superación y me están ofreciendo apoyo, no dinero, ni nada más. Solo apoyo». Esa noche, por primera vez en meses, oré antes de dormir. No fue una oración de reclamo o desesperación como las que había estado haciendo antes. Fue una oración de gratitud. «Gracias, Dios, por Carmen. Gracias por mostrarme que no estoy sola».
Ayúdame a encontrar el camino correcto para mí y para mi bebé. No sabía que este encuentro con Carmen y el grupo de apoyo era solo el comienzo de mi proceso de sanidad. Aún tendría que enfrentar resistencia de mi familia. Aún tendría que tomar decisiones difíciles sobre mi futuro. Aún tendría que encontrar maneras prácticas de sostenerme a mí misma y a mi bebé. Pero por primera vez desde que supe que estaba embarazada, sentía que tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. El 15 de octubre de 2019, después de 12 horas de labor de parto en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, nació mi hijo. Cuando la doctora Ramírez lo puso en mis brazos por primera vez, todo el dolor, toda la angustia, toda la desesperación de los últimos 9 meses se desvanecieron en un instante. Tenía los ojos más hermosos que había visto en mi vida, pequeños pero alertas, como si ya estuviera estudiando este mundo al que acababa de llegar. «Es perfecto», susurré, y las lágrimas que rodaron por mis mejillas ya no eran de tristeza, sino de un amor tan profundo que no sabía que podía existir. Mi mamá, que había estado conmigo durante todo el parto, también lloraba. Durante estos meses, nuestra relación había pasado por todas las etapas posibles: el enojo, la decepción, la resignación y finalmente algo parecido a la aceptación. «¿Cómo lo vas a llamar?», me preguntó, acariciando suavemente la cabecita de mi bebé. Habíamos discutido nombres durante semanas, pero cuando lo vi, supe inmediatamente cuál era el correcto. «Mateo», respondí sin dudarlo. «Se llama Mateo Alexander». El nombre significa regalo de Dios, y después de todo lo que habíamos pasado para llegar a este momento, no podía pensar en un nombre más apropiado. Alexander era por mi abuelo paterno, un hombre bueno que había muerto cuando yo tenía 10 años, pero que siempre me había tratado con un amor incondicional. Mi papá llegó al hospital 1 hora después del nacimiento. Durante el embarazo, su relación conmigo había sido tensa y distante, llena de silencios incómodos y conversaciones cortantes, pero cuando entró a la habitación del hospital y vio a su nieto por primera vez, algo cambió en su expresión. Se acercó lentamente a la cama donde yo sostenía a Mateo, y por primera vez en meses me miró sin esa sombra de decepción que había estado presente desde que supo de mi embarazo. «Güey, se parece a ti cuando naciste», murmuró, extendiendo un dedo que Mateo inmediatamente agarró con su manita diminuta. Tenía esa misma expresión seria, como si ya supiera que el mundo era un lugar complicado. Fue la conversación más larga que habíamos tenido en meses, y aunque no dijimos las palabras «te perdono» o «lo siento», ambos entendimos que algo se había reparado entre nosotros. Los primeros meses con Mateo fueron un torbellino de noches sin dormir, pañales sucios, y el aprendizaje constante que viene con ser madre por primera vez. Pero también fueron meses de una felicidad que no había experimentado nunca antes. Cada sonrisa de Mateo, cada pequeño ruido que hacía, cada vez que se acurrucaba contra mi pecho para dormir, me recordaba por qué había valido la pena pasar por todo lo que había pasado. El grupo de apoyo de Carmen se convirtió en mis salvavidas durante esta época. Las mujeres que había conocido esa primera noche se convirtieron en mis hermanas, mis consejeras, mis amigas más cercanas. Mariana, que ahora tenía un bebé de 8 meses, me enseñó trucos prácticos para hacer que Mateo durmiera mejor. Daniela, que había dado a luz a una niña 3 semanas después que yo, se convirtió en mi compañera de desvelos y aventuras de maternidad adolescente. Pero más importante que los consejos prácticos era el apoyo emocional y espiritual que encontré en ese grupo. Carmen organizaba sesiones especiales, donde leíamos pasajes bíblicos sobre el propósito de Dios y cómo Él puede usar cualquier circunstancia para bien. Una noche, mientras Mateo dormía en mis brazos durante una de estas sesiones, Carmen leyó un versículo que se grabó en mi corazón para siempre. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Valentina,
me dijo Carmen después de esa sesión, quiero que entiendas algo muy importante. Tu embarazo no fue un accidente en los ojos de Dios. Él sabía que Mateo iba a nacer, sabía que tú ibas a ser su mamá y sabía exactamente el momento perfecto para traerlo a este mundo. Tu historia no es una historia de fracaso, es una historia de redención. Esas palabras comenzaron a cambiar la forma en que veía mi propia vida. Durante meses había estado viendo mi embarazo como el fin de todos mis sueños, pero gradualmente comencé a entender que tal vez no era el fin de mis sueños, sino el comienzo de sueños diferentes, igualmente válidos y hermosos. Cuando Mateo tenía 4 meses, tomé una decisión que sorprendió a toda mi familia. Decidí terminar mi bachillerato. No podía regresar al Colegio Nacional Simón Bolívar, donde todos conocían mi historia, pero había programas nocturnos para adultos en el SENA, donde podía completar mis estudios mientras cuidaba a Mateo durante el día. ¿Estás segura de que puedes con eso?, me preguntó mi mamá cuando le conté mi plan. Cuidar un bebé es trabajo de tiempo completo, y tú aún eres muy joven. Mamá, le respondí, sintiendo una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Otras mujeres del grupo lo han hecho. Mariana terminó su bachillerato cuando Santiago tenía 6 meses. Si ella pudo, yo también puedo. Y así comenzó una nueva etapa de mi vida, estudiante nocturna y madre de tiempo completo. Los días eran agotadores. Me levantaba a las 5 de la mañana cuando Mateo despertaba para su primera comida del día. Durante el día, mientras él dormía siestas, yo estudiaba para mis exámenes y hacía tareas. Mi mamá me ayudaba cuidándolo algunas tardes para que yo pudiera ir a clases, y aunque nunca lo dijo directamente, podía ver que estaba orgullosa de mi determinación. Las noches en el SENA fueron un desafío diferente al que había enfrentado antes. Estaba en clases con personas de todas las edades, muchas de las cuales también tenían historias complicadas que los habían llevado a terminar sus estudios más tarde de lo tradicional. Había hombres que habían trabajado toda su vida y finalmente habían decidido obtener su diploma. Mujeres que habían sido madres jóvenes como yo. Personas que habían tenido que dejar los estudios por problemas económicos. Mi profesora de matemáticas, la señora Patricia Herrera, se convirtió en una mentora importante durante este periodo. Era una mujer de unos 50 años que había sido maestra en colegios públicos durante décadas. Una noche, después de clase, me detuvo para hablar conmigo. «Valentina», me dijo, «he tenido cientos de estudiantes a lo largo de los años, pero rara vez he visto la determinación que veo en ti. Sé que es difícil ser madre y estudiante al mismo tiempo, pero quiero que sepas que tienes un potencial enorme. No dejes que nadie te convenza de que tu vida se acabó porque fuiste madre joven». Sus palabras llegaron en un momento en que las necesitaba desesperadamente. Aunque había encontrado apoyo en el grupo de Carmen y mi familia había comenzado a aceptar la situación, aún enfrentaba juicio y comentarios hirientes de personas en la comunidad. Cuando salía con Mateo al parque o al supermercado, podía escuchar murmullos. «Tan joven para ser mamá. ¡Qué lástima! Se le acabó la vida. Seguramente el papá la abandonó». Cada comentario era como una puñalada, pero gradualmente aprendí a usarlos como combustible para mi determinación, en lugar de permitir que me derrotaran. «¿Van a ver?», me decía a mí misma. «Van a ver que puedo ser una buena madre y tener éxito en la vida». Cuando Mateo tenía 8 meses, me gradué del bachillerato con honores. La ceremonia de graduación fue pequeña y simple, muy diferente a la que había imaginado cuando estaba en el colegio regular. Pero cuando recibí mi diploma, con Mateo en brazos y mi familia aplaudiéndome desde las gradas, sentí un orgullo más profundo del que había imaginado posible. «Estoy muy orgullosa de ti, Sprague», me dijo mi mamá esa noche, abrazándome mientras Mateo dormía en su cuna. «Rías, al principio, cuando supimos que estabas embarazada, pensé que todo se había acabado para ti, pero me has demostrado que una mujer fuerte puede superar cualquier obstáculo». Con el diploma en mano, el siguiente paso era encontrar trabajo. Necesitaba independencia económica.
no solo para Mateo y para mí, sino también para demostrarle a mi familia que podía contribuir en lugar de ser solo una carga. A través de una de las mujeres del grupo de apoyo, conseguí trabajo de medio tiempo en una cafetería llamada Pergamino, en el barrio poblado de Medellín. El dueño, don Miguel Ángel Santos, era un hombre mayor que había contratado a varias madres jóvenes a lo largo de los años. Las madres jóvenes son las mejores empleadas, me dijo durante mi entrevista. Son responsables, trabajadoras, y entienden el valor del trabajo, porque tienen a alguien por quien luchar. Trabajar en Pergamino fue mi introducción al mundo laboral real. Aprendí a hacer café de especialidad, a manejar una caja registradora, a atender clientes difíciles con una sonrisa. Pero más importante, aprendí que tenía habilidades y talentos que no sabía que poseía. Era buena con los números, buena comunicándome con los clientes, y tenía ideas creativas para mejorar el servicio. Después de 6 meses trabajando medio tiempo, don Miguel me ofreció un puesto de tiempo completo como supervisora de turno. Valentina, pues me dijo, he estado observándote y tienes algo especial. Eres líder natural y los otros empleados te respetan. ¿Te interesaría tomar más responsabilidad aquí? Acepté inmediatamente. El aumento de salario significaba que podía contribuir más a los gastos de la casa y comenzar a ahorrar para el futuro de Mateo. Pero más que eso, significaba que alguien había visto valor en mí, más allá de ser la niña que se embarazó a los 16 años. Cuando Mateo cumplió 2 años, Carmen me hizo una propuesta que cambió mi perspectiva sobre mi propósito en la vida. Valentina, me dijo después de una de nuestras reuniones semanales, he estado orando sobre esto durante meses y siento que Dios me está dirigiendo a pedirte algo. ¿Te interesaría ayudarme a liderar el grupo de apoyo? Has vivido esta experiencia, has salido adelante y creo que podría ser una bendición enorme para otras chicas jóvenes que están pasando por lo que tú pasaste. La idea me emocionó y me aterró al mismo tiempo. ¿Quién era yo para aconsejar a otras personas? ¿Qué podía ofrecer yo que Carmen, con su experiencia y sabiduría, no pudiera ofrecer mejor? Precisamente tu experiencia reciente es lo que las chicas necesitan, me explicó Carmen, como si hubiera leído mis pensamientos. Tú entiendes el miedo, la vergüenza, la sensación de que la vida se ha acabado, pero también tienes evidencia viviente de que es posible salir adelante. Mateo es esa evidencia. Tu éxito en los estudios y en el trabajo es esa evidencia. Acepté la propuesta y comencé a coliderar el grupo de apoyo junto con Carmen. Las primeras veces que compartí mi testimonio completo con chicas recién llegadas al grupo, me temblaba la voz y se me quebraba la garganta de la emoción. Pero gradualmente, contar mi historia se volvió más fácil, y me di cuenta de que cada vez que la contaba, no solo estaba ayudando a alguien más, sino que también estaba sanando partes de mí misma que no sabía que aún necesitaban sanidad. Una noche, una chica de 15 años llegó al grupo. Se llamaba Isabela, estaba embarazada de 3 meses, y su situación era casi idéntica a la que había sido la mía años atrás. El padre del bebé la había abandonado. Sus padres estaban furiosos, había dejado el colegio, y se sentía como si su vida hubiera terminado. No hay esperanza para mí, me dijo entre lágrimas después de su primera reunión. Soy muy joven, no tengo educación, no tengo dinero. ¿Cómo voy a criar un bebé así? Le conté mi historia completa: el embarazo a los 16 años, el abandono de Alejandro, la decepción de mi familia, los meses de depresión, pero también la graduación del bachillerato, el trabajo en Pergamino y, sobre todo, la alegría indescriptible de ser madre de Mateo. Isabela, le dije, tomando sus manos, hace 3 años yo estaba exactamente donde tú estás ahora. Pensaba que mi vida había terminado, que nunca sería nada más que una estadística triste. Pero mira dónde estoy ahora. Tengo un trabajo que me gusta, terminé mis estudios, tengo un hijo maravilloso, y estoy ayudando a otras chicas como nosotras. Tu historia no ha terminado. Apenas está comenzando. 6 meses después, Isabela dio a luz a una niña hermosa,
terminó su bachillerato a través del mismo programa que había usado yo y ahora está estudiando enfermería en una universidad técnica. Su historia se convirtió en otro testimonio de redención, otra prueba de que Dios realmente puede tomar lo que el mundo ve como un error y convertirlo en algo hermoso. Ahora, mientras escribo esto, Mateo tiene 8 años. Es un niño inteligente, cariñoso y lleno de sueños grandes. Quiere ser veterinario cuando sea grande porque le gustan todos los animales, especialmente los que están heridos y necesitan ayuda. Cuando escucho esa respuesta, no puedo evitar sonreír, porque veo en él el mismo corazón compasivo que he visto crecer en mí a lo largo de estos años. Mi relación con mi familia se ha transformado completamente. Mi papá, que inicialmente había visto mi embarazo como una vergüenza familiar, ahora presume de Mateo con sus amigos del taller. Mi mamá se ha convertido en la abuela más orgullosa del mundo. Y Sofía, que ahora tiene 20 años y estudia psicología, dice que mi historia la inspiró a querer trabajar con familias en crisis. En cuanto a Alejandro, nos encontramos una vez hace 2 años en el centro comercial. Mateo tenía 6 años entonces, y era obvio que era su hijo por el parecido físico. Alejandro me saludó nerviosamente y trató de hablar con Mateo. Pero mi hijo, que no sabía quién era, se escondió detrás de mí. No hubo drama ni confrontación. Simplemente le dije que estábamos bien, y continuamos con nuestras vidas. Había perdido la oportunidad de ser parte de la historia de redención que Dios había escrito para nosotros, y aunque sentí lástima por él, ya no sentí amargura. Hoy dirijo el Ministerio de Apoyo a Madres Jóvenes en 3 iglesias diferentes. Hemos ayudado a más de 50 chicas a terminar sus estudios, encontrar trabajo y construir vidas estables para ellas y sus hijos. Cada historia es diferente, pero todas tienen el mismo denominador común: el poder transformador del amor de Dios y una comunidad que cree en el potencial de cada persona. A las jóvenes que están leyendo esto y que tal vez se encuentran en una situación similar a la que yo viví, quiero decirles algo muy importante. Tu historia no ha terminado. El capítulo que estás viviendo ahora puede ser difícil, doloroso y lleno de incertidumbre, pero no es el final del libro. Dios tiene páginas hermosas preparadas para ti, llenas de propósito, gozo y redención. Mateo no fue un error. Fue un regalo que llegó en un momento inesperado, pero perfecto en los planes de Dios. Mi embarazo adolescente no fue el fin de mis sueños, fue el comienzo de sueños más grandes y significativos de los que había imaginado. Y si Dios pudo hacer eso conmigo, una niña asustada de 16 años que se sentía abandonada por todos, incluyendo por Él, entonces puede hacer cosas increíbles contigo también. La redención no es solo un concepto teológico, es una realidad viviente que camina conmigo cada día de la mano de un niño de 8 años que me llama mamá, y que es la prueba viviente de que Dios realmente puede convertir nuestro dolor en propósito, nuestras lágrimas en testimonios y nuestros errores en milagros.